Saludar muy especialmente a la doctora Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, también al director ejecutivo de ProColombia, al doctor Álvaro Concha, a la doctora Paulo Delgadillo, directora y representante de la Junta Asesora de la Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado, Colcapital. Muchas gracias a Paula, además que ha sido un extraordinario apoyo en muchas de nuestras iniciativas, especialmente en esta convicción que tenemos no solamente de nuestro fondo para la financiación a las empresas de mujeres, sino también en la convicción que tenemos de canalizar mucho más recursos del ahorro privado a través de los fondos de capital privado para financiar las empresas, tanto las existentes como las nuevas empresas que se formen en Colombia. Y ahí la tarea y las ideas de Paula han sido muy valiosas para nosotros. Muchas gracias. Saludo también a la doctora Jimena Trujillo, gerente de inversiones de Fondo de Capital Privado Inversor, al doctor Mauricio Samper de la Sociedad Administradora de Inversión CEAF Colombia, al doctor Jorge Camargo y al doctor César Pavón, asesores acá de la vicepresidencia, y especialmente, no sé si nos está acompañando o no, pero quiero enviar mi saludo muy afectuoso al señor ministro de Comercio Exterior, José Manuel Restrepo, quien ha sido realmente un gran funcionario y un extraordinario coequipero en muchas de las iniciativas que veníamos impulsando desde la Vicepresidencia de Colombia por solicitud que nos ha hecho el presidente Iván Duque de estar acompañando la tarea ministerial para asegurarnos realmente que todos y cada uno de los sectores de la actividad productiva tengan las mejores condiciones en materia de marco regulatorio, en todo lo que tiene que ver con los trámites frente al Estado, en todo lo que les garantice estabilidad jurídica, certeza realmente a los inversionistas para lograr que Colombia sea un país que garantice el mejor ecosistema para el desarrollo de los negocios, para el desarrollo empresarial. Nuestro gobierno es un gobierno que cree profundamente en el sector empresarial, que estamos conscientes que no hay ningún país del mundo que esté en capacidad de sacar adelante a su población simplemente con ayudas económicas transitorias, sino que por el contrario, la manera de sacar adelante un país y de convertirlo de verdad en un país desarrollado es impulsando un sector empresarial robusto, competitivo, con escala internacional, que genere empleos, emprendimientos rentables, sostenibles, escalables. Y por esa razón entonces, pues nuestro trabajo ha estado durante estos 2 años desde la vicepresidencia orientado a acompañar el trabajo de todo el gobierno y especialmente los de los ministros sectoriales para lograr realmente ese ecosistema de negocios que vuelva a Colombia un país cada vez más atractivo para la inversión, tanto la inversión nacional como la inversión extranjera, que vuelva a Colombia un país cada vez más productivo y con mejores niveles de competitividad a escala internacional. Y como sabemos todos, pues obviamente a raíz de esta pandemia, hoy por hoy el nivel de incertidumbre en el mundo entero es enorme. No sabemos bien cuánto más va a durar la pandemia, ni si se va a acabar o no el virus, o cuánto tiempo va a durar. Tampoco tenemos claros los costos económicos finales para el mundo entero de lo que ha sido este COVID-19. Sabemos lo que nos ha costado a nosotros hasta hoy, lo que le ha costado al mundo hasta hoy en pérdida de empleos, en cierre de empresas, en ayudas fiscales que han tenido que dar todos los gobiernos, pero no sabemos todavía la totalidad de los costos. Y ante este escenario de incertidumbres, pues sabemos obviamente que hay distintas proyecciones, las que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, que está esperando una contracción global del Producto Interno Bruto del orden del 4.9%. Se espera que la contracción de Colombia en esta materia sea una de las más bajas comparados con el entorno de América Latina. Para América Latina se proyecta una caída del Producto Interno Bruto del orden, por ejemplo, del 13% en países como Perú, o del 10,5% en países como México, o del 9.9% en países como Argentina. En el caso de Colombia, lo que proyecta el Fondo Monetario es una caída del orden del 7.8% del PIB, que inclusive está por debajo
de la caída que está proyectando el Fondo Monetario Internacional para los países de la zona euro, que van a caer alrededor del 10.2%, está por debajo de lo que han proyectado también como la caída de las economías más avanzadas y la economía de los Estados Unidos. Entonces, pues realmente sabemos que en ese entorno y en esas proyecciones, la economía colombiana está llamada realmente a fortalecer todos los elementos de la política pública para lograr no solamente un rebote de corto plazo, y por eso hemos hablado acá de una recuperación de la economía en dos tiempos. El presidente de la República ha venido liderando desde el primer día en que decidimos cerrar esta economía, pues esta idea de cómo reactivarnos pensando en los indicadores que tenemos que mejorar de aquí a 2 años que termina nuestro gobierno, y por esa razón estamos conscientes, este año vamos a tener la contracción más fuerte que hemos tenido jamás en la historia económica de Colombia, pero en esta contracción también estamos viendo con mucho optimismo el resultado de estos primeros esfuerzos para la reactivación de la economía. Y en estos primeros esfuerzos, pues es muy importante tener en cuenta que ya el mes de agosto nos muestra realmente unas cifras de reactivación que son positivas. Nosotros en el mes de julio teníamos una tasa de desempleo del 20,5%. En el mes de agosto el desempleo bajó al 16,8%, entonces ahí vemos una reducción de casi 4 puntos en materia de desempleo. Por supuesto, un desempleo del 16% es tremendamente preocupante, pero pues ya nos vamos a referir a todo lo que está haciendo nuestro gobierno para poder bajarlo en este escenario de 2 años en la reactivación y en un escenario de mediano y largo plazo en la repotenciación de la economía. Pero vemos también cómo desafortunadamente el desempleo para las mujeres es extremadamente preocupante, el 24,2%, el de los hombres en el 15,3%. Tenemos algunas ciudades con tasas de desempleo también muy altas, por encima del 30% de los casos de Neiva y de Ibagué, y por esa razón entonces el presidente Iván Duque el 20 de julio, cuando instaló el Congreso, presentó ese planteamiento de un gran compromiso por Colombia, y en este compromiso por el futuro de Colombia está una hoja de ruta para la reactivación en los 2 años que le quedan a nuestro gobierno, pero también la toma de decisiones desde ya para lograr que una vez se reactiven todos los sectores de la actividad productiva, lo hagan con tanta fuerza que podamos decir realmente aquí la economía colombiana tiene una nueva potencia, y por eso estamos hablando de la repotenciación de todos y cada uno de los sectores de la producción colombiana, pensando que para nosotros realmente el objetivo no es solamente el año 22, sino el objetivo está orientado a mediano y largo plazo, pero con las decisiones tomadas en el día de hoy. Y en ese objetivo a mediano y largo plazo, pensamos que un escenario ideal de convergencia y de ponernos objetivos realmente ambiciosos es el del año 2030, precisamente porque es el año también en donde todos los objetivos de desarrollo sostenible deben dar unos resultados a nivel global. Colombia está muy comprometida con esos objetivos de desarrollo sostenible, y pensamos entonces que la reactivación de este compromiso por Colombia más la repotenciación viendo el año 2030 nos deben permitir a nosotros unas metas ambiciosas como lograr un crecimiento estable, sostenido del orden del 5,5% de Producto Interno Bruto, lograr bajar la tasa de desempleo alrededor de un 6,5%, que sería muy parecido a un pleno empleo, lograr bajar sobre todo la pobreza en nuestro país, que es realmente quizás el peor daño de esta pandemia ha sido el aumento en los niveles de pobreza. Es algo que le ha sucedido también al mundo entero, desafortunadamente, pero pensamos nosotros que precisamente en este objetivo a mediano plazo, el 2030, la meta ambiciosa que nos pongamos tiene que ser acabar en Colombia la pobreza extrema y reducir la pobreza monetaria alrededor de un 18% máximo,
con lo cual realmente estaremos entonces trabajando durante todos estos 10 años y esperamos que quienes nos sucedan en el gobierno estén trabajando en una hoja de ruta muy sólida y sobre todo de la mano del sector empresarial colombiano, del sector productivo colombiano. Porque como hemos dicho con el presidente Iván Duque, son los empresarios los que al final del día van a ejecutar todos estos planes y estas políticas y por eso lo hacemos de la mano de ellos, para que haya reales compromisos de inversión, de generación de empleos, de innovación, de generación de más competitividad, de exportaciones, porque hoy vemos nosotros interrumpidas las cadenas globales de valor como consecuencia de lo que ha sido este aislamiento en el mundo entero, pero las exportaciones hay que reactivarlas y hay que priorizarlas y ese es parte del compromiso también por Colombia. En este compromiso por el futuro de Colombia hay 5 grandes objetivos: el compromiso por el empleo, el compromiso con los más pobres y vulnerables, el compromiso con el campo colombiano, el compromiso también con el crecimiento limpio y sostenible. Sostenibilidad es la clave también del futuro para Colombia y para el mundo entero, y el compromiso con la salud. Y el tema del compromiso con la salud va muy de la mano con esto de la sostenibilidad que he subrayado. ¿Por qué? Porque en todos los analistas y en todos los economistas estamos viendo hoy esa toma de conciencia sobre lo que ha significado una amenaza contra la humanidad entera por cuenta de un virus y lo que puede llegar a significar en el futuro la amenaza contra la humanidad entera por cuenta del cambio climático, al cual no se le ha dado la importancia suficiente y sin duda es una amenaza de grandes proporciones. Entonces, por eso, salud, sostenibilidad van totalmente de la mano para lograr estos objetivos de incluir, de cuidar a los más vulnerables y, por supuesto, lograr un desarrollo económico que genere empleos, emprendimientos sostenibles y lograr esas metas que mencioné ya anteriormente. En este compromiso por el futuro de Colombia nos hemos puesto realmente unas cifras de inversión del orden de 153 billones de pesos. Son cifras de inversión que no están obviamente solamente en el presupuesto nacional, que requieren obviamente también de la participación del sector privado, pero que en 2 de los sectores que hemos identificado como prioritarios, que son el sector de la infraestructura y el sector de la vivienda, encontramos sobradamente esa intención inversionista de parte de los empresarios para lograr realmente que estos 2 sectores sean unos grandes líderes jalonadores del crecimiento económico y del empleo en los 2 años que nos quedan de gobierno. En este compromiso por el futuro de Colombia es muy importante el sector de la infraestructura, en donde nosotros tenemos calculado que por cada peso que se invierte en obras civiles hay una consecuencia y son 2.72 pesos de producción por todo lo que son las cadenas, los materiales de construcción, las industrias relacionadas, el cemento, el acero, el hierro, etcétera. Eso es lo que realmente significa para la economía, casi 3 veces el valor de cada peso invertido, y por cada billón de pesos invertidos en este sector el impacto es 28.000 empleos directos, y pues se considera que puede estar alrededor también de 2 veces y media los empleos indirectos que genera el sector. Aquí nosotros hemos tomado con el presidente Iván Duque y con la ministra de Transporte e Infraestructura, Ángela Orozco, realmente una serie de proyectos que venían desde el gobierno anterior, que son los que se conocen como las 4G, son unos proyectos realmente de gran importancia para la infraestructura nacional, y el compromiso de nuestro gobierno ha sido terminar en la medida de lo posible todos estos proyectos, lograr hacer los cierres financieros, y por eso es importante que de esos 29 grandes proyectos de infraestructura al inicio de nuestro gobierno, había 6 que estaban funcionando, que se estaban construyendo. Hoy tenemos 25 proyectos de esos 29 que están construyéndose a toda marcha. Había en ese momento 11 proyectos con cierres financieros,
Hoy tenemos ya 22 proyectos que tienen cierres financieros totales y tenemos un promedio de ejecución de obras alrededor del 46%. Y por otro lado, en el caso de la obra pública, estos que acabo de mencionar son proyectos de infraestructura concesionada a través de concesiones, que es lo que se denomina el programa de las 4G. Pero por otro lado, ya en lo que es la obra pública, pues hemos retomado proyectos también importantes, algunos que venían del gobierno anterior, otros que venían de varios gobiernos anteriores, y hemos logrado cosas que pues realmente parecían impensables. El caso del túnel de la línea, en donde realmente tenemos hoy por hoy nosotros entregado ya un túnel que se demoró 9 años en la construcción del 56% de la obra, y en 2 años logramos terminar esta obra. 2 años del gobierno, ya el túnel totalmente terminado, el puente Pumarejo también importantísimo en todo lo que es la región Caribe de Colombia y lo que va a ser la conexión de los departamentos de la costa caribe colombiana, esta Ruta del Sol que tiene ya 72 kilómetros habilitados en la segunda calzada, y tenemos para esta reactivación 28 proyectos de concluir, que son 400 kilómetros pavimentados en 19 departamentos, con una generación de cerca de 40.000 empleos. Tenemos un proyecto que es extraordinariamente importante, que es el que conecta los departamentos de Casanare, Arauca, norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca. Va a ser también 1.260 kilómetros de vías pavimentadas. También tenemos un proyecto tremendamente importante, tanto en la generación de empleo, porque va a generar cerca de 70.000 empleos, 68.000 empleos, como porque va a ser un proyecto que va a tener impacto en los 32 departamentos del país, precisamente dándole vías rurales que faciliten la salida de los productos agrícolas de todos los rincones de Colombia. Pero pues evidentemente nuestro gobierno no se iba a quedar simplemente terminando las obras que se habían concebido en gobiernos anteriores, sino nos hemos dedicado también a identificar otras obras que tienen un potencial enorme para el crecimiento económico, para la conectividad, para la competitividad, la reducción de costos de transporte, y esos son los que hemos denominado los proyectos 5G, porque tienen una característica adicional, y es que todos tienen una relación con la sostenibilidad ambiental del país. Entonces ahí es donde tenemos nosotros el Canal del Dique, que es un proyecto extraordinariamente importante, será el proyecto más importante en materia de sostenibilidad ambiental que se construya en América Latina, y con este proyecto pues realmente vamos a lograr nosotros corregir la sedimentación del río, evitar obviamente toda esa sedimentación que está matando todo el coral en Cartagena, que está poniendo en riesgo inclusive el acueducto de Cartagena, pero lo más importante, vamos a darle vida económica a 20 municipios ribereños sobre el canal. Tenemos también la alianza público-privada para el río Magdalena, que va a generar un aumento en la carga fluvial del país, reduciendo los tiempos, pero sobre todo los costos de esta carga. Todo el proyecto de la Ruta del Sol, la iniciativa privada del Aló Sur acá en Bogotá, en fin, proyectos con una gran capacidad de generación de empleos y un gran impacto para la competitividad nacional. Pero por otro lado, nuestro trabajo en materia de reactivación de la economía, pensando en los 2 años que quedan del gobierno del presidente Duque, ha estado muy orientado a ese análisis sectorial, qué está pasando en cada uno de los sectores de la producción, y por esa razón, inclusive desde antes de la pandemia, nosotros venimos haciendo hace ya 1 año y medio casi, una revisión en cada sector de la producción, cuáles son realmente sus posibilidades de generar cadenas productivas mucho más sólidas, más competitivas, que involucren obviamente la producción nacional, pero también que se conecten con producción regional o con producción global. Obviamente este trabajo lo estamos orientando en función de las cadenas globales de valor. Hoy sabemos que esas cadenas globales están muy interrumpidas por cuenta de la pandemia, pero nuestro trabajo con cada uno de los gremios de la producción en función de estas cadenas
de producción ha sido tremendamente útil para identificar qué cuellos de botella existen, cómo podemos evitar estos cuellos de botella, mejorar ese ecosistema y, como decía, lograr que Colombia sea el país más atractivo para la inversión. Y por esa razón entonces lo que hicimos fue trabajar de la mano con 86 gremios de la producción, son 60 subsectores de la economía colombiana. Trabajamos de la mano de los ministerios sectoriales, en esto el ministro José Manuel Restrepo ha tenido también un gran protagonismo y actividad, y en esto involucramos a todo el gobierno precisamente para ver cómo el gobierno se convierte en un facilitador de los negocios y no en un sector que haga difícil al sector privado crecer y producir más utilidades. Y por esa razón entonces firmamos con el presidente de la República el año pasado una serie de pactos por el crecimiento, son 22 pactos por el crecimiento, el empleo y las exportaciones, y hace un mes y medio hicimos una evaluación del primer año de estos pactos y realmente nos da mucha satisfacción decir el gobierno cumplió totalmente con lo que se comprometió a hacer en materia de desregulación o facilitación o expedir regulaciones que anteriormente no existían o no eran claras y no facilitaban el desarrollo de determinadas actividades, o no había políticas públicas que facilitaran determinadas actividades. Entonces hemos expedido 34 decretos, 30 resoluciones, 37 instrumentos de política pública para facilitar y hacer más fuerte este ecosistema de los negocios, y estamos en este momento haciendo una actualización de todos estos 22 pactos no post pandemia porque no se ha acabado, sino post aislamiento, post lockdown, y en esta reconfiguración pues estamos viendo estas cadenas productivas, cómo logramos realmente que tengan una mayor capacidad de aportar al crecimiento del Producto Bruto Nacional, un aporte de alrededor del 25% pueden aportar estas cadenas y pueden aportar cerca de un 16% de nuevos empleos. En este momento tenemos realmente ya una serie de compromisos del sector privado dentro del marco de esta reconfiguración de los pactos por el crecimiento. Hay 2.600 proyectos de construcción que se han reactivado. Por eso decía que cuando hablamos de las cifras de inversión, pues obviamente no nos estamos refiriendo solamente a inversión pública, sino también a inversión privada. En esos 153 billones, pues hay una gran porción de recursos de los constructores privados que han reactivado ya estos 2.600 proyectos de construcción. Hay inversiones de 270.000 millones en plantas nuevas, en 280 empresas que están desarrollando tecnologías, inversiones en distintos campos, tanto de la industria minero-energética, lo que sabemos también que está haciendo el país en todo el desarrollo de la energía, de las energías renovables, en el sector obviamente de las tecnologías de información y comunicaciones, las plantas de producción de alimentos. En general realmente vemos unos grandes compromisos del sector privado como consecuencia de esta renovación de los pactos. Y en todo esto hay un compromiso enorme de Colombia, y es lograr que la pandemia, pero sobre todo este gobierno, de verdad pase a la historia como el gobierno que logró realmente una inclusión en primer lugar de las mujeres y en segundo lugar de la población informal, porque lo que hemos hecho nosotros desafortunadamente es dejar por fuera a una porción muy grande de la población en las oportunidades de generar riqueza, en las oportunidades de generar empleos, en las oportunidades de aportar al desarrollo, y por eso tenemos este gran compromiso con la inclusión de la mujer y con la inclusión de las personas informales en nuestro país. El tema de la informalidad y de la exclusión de la mujer no son un mal solamente en Colombia, esto es un mal en el mundo entero, cómo las mujeres están por fuera de la economía, cómo los informales no logran realmente hacer parte del sistema económico, y por eso nosotros nos estamos tomando muy en serio dentro del gobierno del presidente Iván Duque que esta pandemia tiene que convertirse en una oportunidad para hacer cambios estructurales que nos permitan a nosotros de verdad, primero, que haya mejores condiciones para el empleo
de las mujeres, que podamos cerrar las brechas salariales, que podamos cerrar todas las brechas que excluyen a la mujer de la vida económica, pero en segundo lugar una gran oportunidad para incluir a los informales dentro de lo que es la economía formal, facilitar toda esta transición, de tal manera que nosotros estamos convencidos que aquí tenemos que pasar del discurso y de las buenas intenciones de decirlo políticamente correcto en materia de equidad de género y en materia de inclusión social, a pasar ahora sí realmente a los compromisos concretos. Y para poder hablar de equidad de género, eso tiene que significar aportes de recursos, eso significa presupuesto nacional, eso significa que lo que nos va a medir y nos va a calibrar el verdadero compromiso con la equidad es qué tantos recursos somos capaces de aportar a esta inclusión de las mujeres en la vida económica y por supuesto a esta inclusión de los informales en la economía nacional. Como hemos dicho, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, la mujer es la más afectada por cuenta de la pandemia. El aislamiento, el lockdown, obligó a que las mujeres que estaban anteriormente trabajando en sectores como el comercio, en sectores como muchos de los servicios, en sectores como el turismo, la actividad de restaurantes, pues están tremendamente afectadas hoy porque todos estos sectores se cerraron en el mundo entero. Pero por otro lado, la mujer también es la que ha tenido que asumir durante esta época del lockdown la carga de acompañar mucho más a sus hijos en las tareas escolares, en toda esta digitalización forzada, asumir buena parte también de todo lo que significa estar encerrados en el hogar durante 5 o 6 meses y dejar de devengar un ingreso. De tal manera que realmente el efecto del COVID ha sido tremendamente adverso para la mujer en el mundo entero. La OCDE ha mostrado realmente cómo el efecto diferencial es la prioridad que hay que tomar en todos los gobiernos para poderla corregir. La CEPAL nos ha dicho que hay de más de 100 millones de mujeres en América Latina que realmente van a caer en la pobreza extrema por consecuencia de todo este aislamiento, y el Banco Mundial nos dice que va a haber más de 6 millones de mujeres en riesgo también en el mundo entero por cuenta de lo que significa este aislamiento. En el caso de Colombia, pues obviamente vemos un aumento del 23% en la población inactiva de mujeres. Una de cada 3 mujeres que anteriormente estaban en estos sectores de servicios, turismo, restaurantes, etcétera, pues han perdido sus empleos. 7 de cada 10 mujeres que pasaron a la inactividad laboral dice que lo han hecho además con un recargo de todos los oficios y cuidados del hogar, y 6 de 10 mujeres en Colombia que trabajaban anteriormente en condiciones de informalidad dejaron de recibir totalmente ingresos, y estamos viendo ese retroceso porque son mujeres y son familias que están pasando a la pobreza o a la pobreza extrema. Y no olvidemos que Colombia es un país en donde adicionalmente ha habido un aumento en la tasa de hogares en cabeza de mujeres, donde realmente son hogares monoparentales y son mujeres que tienen a su cargo 1, 2, hasta 3 hijos sin ningún apoyo de sus maridos. Entonces allí es tremendamente grave que si hay informalidad, se dejó de recibir ingresos, y si hay hijos a cargo, pues son familias que pasan a la pobreza extrema, y todo esto es lo que realmente estamos hoy muy preocupados trabajando con el gobierno nacional. Por esa razón, en el trabajo nuestro y en el plan de desarrollo, cuando hablamos de un compromiso por la equidad de género y de asimilar en Colombia con mucha seriedad ese 5º objetivo de desarrollo sostenible, como es el de la equidad de género, siempre dijimos, aquí no podemos hablar de equidad de género si no estamos hablando de economía, no podemos hablar de equidad de género si no estamos hablando de autonomía económica, y eso significa promover el empleo, eso significa cerrar la brecha salarial, eso significa promover los emprendimientos sostenibles, escalables, rentables, estables de las mujeres, y por esa razón entonces pues tomamos acá un desafío enorme, y es el tratar de lograr que haya 1 millón de mujeres empresarias en Colombia en los próximos 2 años. Este 1 millón de mujeres empresarias lo estamos trabajando de la mano también con el sector empresarial colombiano.
con los gremios de la producción. Y hemos empezado por el sector agrícola, porque ya hay mujeres que tienen una actividad económica incipiente, que tienen, por ejemplo, 6 cabezas de ganado. Pues a ellas queremos convertirlas en verdaderas ganaderas que puedan escalar en su capacidad, que puedan tener el día de mañana un hato de 40, 50, 80, 100 cabezas de ganado, y entonces desarrollar obviamente toda su cadena de valor. O hay mujeres que tienen una actividad incipiente en el café o en el cacao o en el aguacate, queremos que puedan triplicar, cuadruplicar el tamaño de su actividad y volverlas empresarias del campo. Y esto lo estamos haciendo de la mano de los gremios de la producción rural en Colombia, y en este sector rural estamos pensando que debe haber por lo menos 480.000 mujeres que se conviertan en empresarias rurales en el curso de los próximos 2 años, con un ingrediente adicional, es que estamos estimulando a estas mujeres a mirar el valor agregado de su producción. Si hay mujeres que están en el sector del cacao, que no se limiten a vender el cacao, la pulpa, en pulpa o la bola de cacao, sino ver cómo las inducimos hacia el procesamiento, la industria, la chocolatería, cómo logramos realmente los chocolates artesanales, todo lo que realmente se puede dar allí. En el caso del aguacate, sin ir muy lejos, claro, tenemos un mercado internacional enorme para el aguacate Hass, pero también tenemos que pensar cómo exportamos nosotros las tortillas con el guacamole preparado, como lo hacen los mexicanos, porque son productos que en el mundo entero tienen hoy una altísima demanda, y queremos que las mujeres de Colombia en las zonas rurales sean empresarias que tengan esta capacidad de dar el valor agregado. Por esa razón entonces nos ideamos en medio de la pandemia también la creación de un patrimonio autónomo que está establecido mediante un decreto de emergencia económica, el decreto 810 del año 2020, y en este patrimonio autónomo lo que queremos es tener realmente una capacidad de tener recursos de distintas fuentes. Primero, recursos del presupuesto nacional. Por eso estaba diciendo, aquí el tema de la equidad de género no puede seguir a punta de discursos de buena voluntad ni decirlo políticamente correcto. El tema de equidad de género tiene que convertirse realmente en presupuesto, y el primero tiene que ser el gobierno nacional. Y aparte de eso, también ser capaces de convocar recursos de la cooperación internacional, de la banca multilateral, del sector empresarial, y teniendo realmente recursos de distintas fuentes, utilizar este patrimonio autónomo para la financiación de las empresas de mujeres, para darle un colateral que sirva de garantía a la financiación que consigan las mujeres para sus empresas, o para realmente adquirir equity, participación en el capital de las empresas conformadas por mujeres. Y estamos haciendo una cosa tremendamente importante también, y es que en las compras estatales acá en Colombia, que se están cada vez fortaleciendo mucho más realmente todos los mecanismos de transparencia en estas compras estatales a través de una agencia que se llama Colombia Compra Eficiente, pues con el director de Colombia Compra Eficiente, el doctor Andrés Omeara, estamos enfatizando muchísimo en que las empresas de mujeres deben tener también un plus, un puntaje adicional en todas las ofertas que se presenten para las compras estatales, de tal manera que podamos no solo desarrollar nuevos proveedores, sino desarrollar nuevos proveedores en empresas de mujeres, de tal manera que podamos lograr este empresarismo sostenible, escalable y rentable de las mujeres colombianas. Y el patrimonio autónomo es entonces un instrumento muy importante para lograr ese propósito, en donde, como dije ya, se brindará asistencia técnica, se brindará financiación, se les dará la posibilidad de lograr un colateral para que sirva de garantía para algunos de los préstamos que consigan las empresas de mujeres. E inclusive también hemos logrado recientemente, que no lo pusimos acá en esta diapositiva anterior, que el Fondo Nacional de Garantías va a cubrir también los créditos que se otorguen por parte del sistema financiero a las empresas de mujeres. Ahora, ¿qué es lo que va a financiar este patrimonio autónomo? Pues en primer lugar las iniciativas empresariales, sus proyectos productivos rurales, lo que de verdad tenga un plan de negocios serio, sólido, que pase por los filtros
de un banco comercial. Eso es lo que tenemos que exigir, que este patrimonio autónomo realmente garantice en esos planes de negocios que se presenten. En segundo lugar, apoyar a esas mujeres rurales, como lo mencioné ya. Y en tercer lugar, apoyar mujeres urbanas que también pueden desarrollar emprendimientos, y esos emprendimientos pues sí son un abanico muy amplio. Pueden tener unos talleres de confecciones, o pueden tener el sector de la marroquinería, o pueden tener en el sector de la ingeniería o en el sector de la tecnología, en distintos sectores, pero mujeres de zonas urbanas que sean empresarias y que las queremos también con escala, generando empleos formales e influyendo obviamente en el crecimiento económico de nuestro país. Este patrimonio autónomo se va a manejar con total autonomía, perdón por la redundancia. La idea que tenemos, y por eso ha sido también tan importante poderlo discutir con varias personas expertas en el tema de los fondos de capital y demás, la idea que tenemos nosotros obviamente es hacerlo con un gestor independiente. Aquí no queremos que haya politiquería de por medio, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Esto no es que entonces a los que son amigos del gobierno se les va a facilitar que las mujeres de tal región tengan acceso a los recursos, no. Lo que hemos hablado inclusive con la doctora Paula en Colcapital y con algunas personas que nos han ayudado es que si tenemos un gestor independiente, ese gestor con criterios técnicos va a evaluar cuáles son los proyectos que son elegibles por parte del patrimonio autónomo, o bien para recibir crédito, o bien para estar garantizados los créditos, o bien para aportarles equity durante un periodo de tiempo, 4 o 5 años, lo que sea, ayudar a madurar ese proyecto y después salir a vender esa participación que tenga el patrimonio autónomo en las empresas de mujeres. De tal manera que pues, el patrimonio está bastante avanzado. Estamos trabajando en este momento en un consorcio donde están las 4 entidades fiduciarias públicas que existen en Colombia, y estamos entonces trabajando con los cooperantes internacionales para empezar ya realmente un proceso de fundraising para este patrimonio autónomo, de tal manera que logremos cuanto antes canalizar buena parte de estas 480.000 mujeres rurales que ya están en algún tipo de actividad económica incipiente en el campo, para lograr escalar a través del patrimonio autónomo. De tal manera que nosotros creemos, con nuestro compromiso por la mujer, con este compromiso por Colombia en los pactos por el crecimiento para dinamizar la economía, pues sin duda tenemos que lograr realmente un rebote de esta economía, que el rebote pues ojalá sea en un tiempo corto. Creemos que si las cosas siguen como van, estábamos viendo antes de ayer, por ejemplo, los datos en el sector de la vivienda de interés social ha tenido el agosto de mayor actividad en los últimos 20 años. Hemos tenido ventas de 13.000 unidades al mes. Esto no lo habíamos visto jamás. Eso es lo que nos muestra el mes de agosto, y adicionalmente con el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, se está trabajando en una serie de iniciativas para innovar también lo que es el desarrollo de la vivienda en Colombia, no solamente la vivienda de interés social, sino también la no bis, procurar darle a los constructores mejores condiciones también para que desarrollen viviendas que están orientadas hacia la renta y no solamente hacia la venta de esas viviendas, estimular la segunda vivienda, estimular la venta de viviendas a la diáspora colombiana que está en el exterior. En fin, creemos que el sector de la vivienda sin duda va a seguir siendo un gran jalonador, y su impacto, como lo dije al comienzo, pues es muy grande en empleos directos e indirectos, y también en toda la industria de acabados de construcción, materiales, etcétera. Entonces, por esa razón creemos que este rebote de verdad nos permite a nosotros ese crecimiento alrededor del 5.5% del PIB al finalizar el gobierno del presidente Iván Duque, y con todo lo de los pactos en el sector de las manufacturas, en el sector agrícola, la agroindustria, los pactos en el sector de la pesca, en el sector de la tecnología, en las comunicaciones, en servicios de diseño, de contaduría, servicios profesionales, en el tema
por ejemplo, de la medicina, donde el país es un país con un potencial enorme de traer pacientes del exterior, desarrollar intervenciones quirúrgicas sofisticadas en Colombia, que van desde trasplante de riñón, trasplante de corazón, cirugías oculares, muchísimos servicios donde el potencial exportador de Colombia es enorme para lograr realmente ese dato de un 6% de crecimiento de manera estable. De tal manera que con este crecimiento de las viviendas en el mes de septiembre, perdón, dije agosto, en el mes de septiembre, con el crecimiento de toda la infraestructura, con estos recursos adicionales que se están asignando al sector de la vivienda, al sector de las vías rurales y las vías terciarias para lograr la conectividad del país, sin duda nuestro país va a lograr un rebote de corto plazo, de gran impacto, con generación de empleos y unas condiciones de mediano y largo plazo para que la economía colombiana de verdad tenga todo su potencial y podamos convertir a Colombia, como estoy convencida que estamos en capacidad de hacerlo, en una potencia económica de tamaño medio de regional. Es que uno puede ser una potencia en su región y en el tamaño de la economía. No pretendemos ser una economía más grande que la China, pero sí podemos ser una economía con esa condición de ser potencia económica de tamaño medio en la región. De tal manera que, pues con el trabajo de nuestro gobierno, con el impulso de la inversión nacional y extranjera, con el trabajo de ProColombia, con este encuentro de personas de negocios, estamos totalmente convencidos que nuestro país y las mujeres colombianas vamos realmente a transformar la historia de Colombia y a contribuir muchísimo a que América Latina como un todo vea nuevos escenarios de crecimiento y de desarrollo. Yo estoy totalmente convencida que así como la pandemia puede ser una oportunidad para hacer transformaciones en el modelo económico que nos permitan incorporar a las personas informales, incorporar a las mujeres, utilizar modelos de economía solidaria, asociatividad en el campo, pequeños campesinos mediante cooperativas, asociatividad también en las zonas urbanas, pero también esta pandemia puede convertirse en una gran oportunidad para repensar nuestro modelo de integración regional. En el pasado quisimos tener una comunidad andina potente, desafortunadamente la tragedia de Venezuela, la tragedia de la llegada del dictador Chávez a Venezuela impidió que la comunidad andina siguiera fortaleciéndose. Después quisimos una integración hemisférica en el ALCA, no se pudo por la antipatía que algunos de los países tenían por Estados Unidos. Nuestro país se identifica plenamente con el desarrollo, con el crecimiento, con la actividad empresarial, pero siempre con una convicción de que tenemos que hacer una economía que mire al mundo, que sea competitiva a escala global, y por esa razón aquí tenemos que repensar la integración regional, cómo lograr que a partir de la Alianza del Pacífico, Colombia, Perú, Chile, México, pues miremos hacia el Asia, pero también miremos al interior de este hemisferio a ver cómo fortalecemos cadenas regionales de valor, cómo logramos con cadenas regionales también penetrar mejor el mercado de Estados Unidos, una cosa muy importante que está haciendo la doctora Flavia Santoro y ProColombia, ahora también por todo esto que nos ha pedido el presidente Iván Duque a todos nosotros que trabajemos, es cómo aprovechar este plan del presidente Trump de America Growth, y esta Colombia Growth va muy de la mano con lo que significaría el mercado de Estados Unidos de verdad a disposición de las empresas colombianas. Cómo lograr también que este nearshoring, trayendo inversionistas americanos que estaban en China y en otras latitudes a producir en el hemisferio y ojalá en Colombia para exportar a Estados Unidos. En Colombia están a 3 horas de transporte en avión, están a un día de transporte en barco. Estamos en posibilidad de ofrecerle a muchísimos de los clientes en Estados Unidos productos just on time para que tengan en sus vitrinas 24 horas después de despacho de las mercancías. Son muchísimas las ventajas que tiene nuestro país y estamos seguros que en toda esta estrategia
de traer inversión, de fomentar la inversión nacional, de convertirnos de verdad en el mejor ecosistema para los negocios, vamos a lograr realmente que nuestro país tenga esos índices de crecimiento, esa tasa de desempleo del 6% y lo más importante, que podamos acabar la pobreza extrema y reducir sensiblemente la pobreza monetaria, que lamentablemente en el mundo entero se aumentó por cuenta de la pandemia, pero que con estas oportunidades que se abren, también como consecuencia de la pandemia, tenemos que ser capaces de combatir para siempre. La pobreza extrema no está bien, no es aceptable en un país como Colombia, con tantos recursos naturales y con tantas posibilidades y con un sector empresarial diversificado, potente, del cual nosotros nos sentimos totalmente convencidos y muy orgullosos. De tal manera que, doctora Flavia, muchísimas felicitaciones por este nuevo encuentro de negocios acá liderado por usted y por ProColombia, y muchísimos éxitos a quienes nos están acompañando hoy de manera virtual y que esperamos que vuelvan a estar rápidamente en una de sus grandes ruedas de negocios acá para producir realmente una serie de transacciones, pero sobre todo inversiones que nos den cada vez más innovación y más valor agregado a la producción colombiana. Muchísimas gracias, Flavia, y a todas las demás personas que nos están acompañando hoy.